Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra extraordinaria que explora temas fundamentales de nuestra sociedad actual, Loving Dead de Matt Johnson. Esta novela fascinante nos transporta a través de la historia de Warren Duffy, un divorciado que regresa a Filadelfia tras heredar una mansión en ruinas de su padre fallecido, solo para descubrir que tiene una hija adolescente cuya existencia desconocía. A través de esta narrativa cautivadora, Johnson aborda temas profundos como la identidad racial, la paternidad y el significado de la familia en la América contemporánea, todo ello con un humor agudo y una sensibilidad extraordinaria. El primer punto que exploraremos hoy nos sumerge en el corazón mismo de Loving Dead, la compleja danza de la identidad racial en la América contemporánea. Warren Duffy, nuestro protagonista, encarna una realidad cada vez más común en nuestra sociedad, la experiencia de vivir entre dos mundos. Como hijo de un padre irlandés y una madre afroamericana, Warren se encuentra en lo que el autor Matt Johnson describe magistralmente como el espacio intermedio, un lugar donde las definiciones tradicionales de raza se desvanecen como la niebla matutina. Permítanme compartirles un pasaje revelador del libro, donde Warren reflexiona: soy lo que la gente ve, y lo que la gente ve es blanco. Pero yo sé que soy negro. Esta simple pero profunda declaración encapsula perfectamente la lucha interna que muchos estadounidenses birraciales enfrentan día a día. Johnson no solo está contando una historia, está destapando una realidad social que muchos viven pero pocos se atreven a discutir abiertamente. En nuestra sociedad actual, este tema resuena con una fuerza particular. Pensemos en figuras públicas como Meghan Markle, cuya identidad birracial ha generado conversaciones globales sobre raza y pertenencia. O consideremos el creciente número de jóvenes que, como Warren, navegan las complejidades de identidades múltiples en un mundo que a menudo busca categorías claras y definidas. La genialidad de Johnson radica en cómo utiliza el humor y la ironía para explorar estas tensiones. A través de las experiencias de Warren, nos muestra cómo la identidad racial no es simplemente una cuestión de apariencia física o herencia genética, sino una compleja interacción de cultura, historia personal y experiencia vivida. Y aquí es donde la narrativa de Loving Dead se vuelve particularmente relevante para nuestro momento actual. En una era donde el movimiento Black Lives Matter ha llevado las conversaciones sobre raza al primer plano, donde los medios de comunicación luchan por una representación más auténtica, y donde las nuevas generaciones desafían activamente las categorías raciales tradicionales, la historia de Warren sirve como un prisma a través del cual podemos examinar nuestras propias suposiciones y prejuicios sobre la identidad racial. El segundo punto crucial que Matt Johnson desarrolla en Loving Dead gira en torno a un símbolo poderoso, la mansión en ruinas que Warren hereda de su padre recientemente fallecido. Esta propiedad victoriana deteriorada en el histórico barrio de Germantown de Filadelfia no es simplemente un edificio, es una metáfora magistralmente construida que opera en múltiples niveles. Imaginen, si me lo permiten, una mansión victoriana que alguna vez fue majestuosa, ahora desmoronándose bajo el peso de décadas de negligencia. Johnson nos describe este edificio con un detalle casi doloroso: las paredes se inclinan como si estuvieran borrachas, las escaleras crujen con cada paso, y el techo tiene más agujeros que certezas. Esta descripción no es casual, refleja perfectamente el estado de la herencia racial y familiar de Warren. La genialidad de Johnson radica en cómo entrelaza esta metáfora física con las complejidades de la herencia racial. Al igual que la mansión, la herencia racial de Warren es algo que no eligió, algo que le fue legado, con todas sus complicaciones y contradicciones. Y al igual que la mansión requiere reparación y atención, también lo hace nuestra comprensión de la identidad racial y la historia familiar. En nuestra sociedad actual, esta metáfora resuena profundamente. Pensemos en cómo las generaciones más jóvenes están heredando instituciones y sistemas sociales que, como la mansión de Warren, necesitan una seria renovación. Ya sea en términos de justicia racial, equidad económica o reconciliación histórica, nos encontramos lidiando con estructuras heredadas que requieren nuestra atención y trabajo. La ubicación de la mansión en Germantown añade otra capa de significado. Este barrio histórico de Filadelfia, conocido por su diversidad racial y su rica historia, se convierte en el escenario perfecto para explorar temas de integración y segregación, pasado y presente, preservación y cambio. Johnson usa esta ubicación para recordarnos que nuestras historias personales están inextricablemente entrelazadas con la historia más amplia de nuestra nación. El tercer punto crucial de Loving Dead nos sumerge en uno de los giros más impactantes de la narrativa, el descubrimiento por parte de Warren de que tiene una hija adolescente.
Este momento transformador ocurre cuando Tal, una joven de 17 años, aparece en su vida como un recordatorio viviente de una breve relación del pasado. La paternidad sorpresiva de Warren no es simplemente un giro argumental, es un catalizador que Johnson utiliza magistralmente para explorar temas más profundos sobre responsabilidad, madurez y conexión familiar. El protagonista, que hasta ese momento vivía en una especie de limbo existencial, se ve obligado a replantearse su vida entera. En un pasaje particularmente conmovedor, Warren reflexiona sobre cómo la presencia de Tal reorganiza su mundo. De repente, mi vida ya no es solo mía. Hay otra persona cuya existencia está inexorablemente ligada a la mía, alguien que me necesita aunque ninguno de los dos estábamos preparados para esto. Esta realización resonará profundamente con cualquier padre o madre que haya experimentado el vértigo de la paternidad, planificada o no. Pero Johnson va más allá de la simple narrativa sobre paternidad tardía. A través de Tal, quien también lucha con su propia identidad racial y cultural, el autor crea un espejo generacional que refleja y amplifica los conflictos internos de Warren. La joven, criada en una comunidad predominantemente blanca y apenas consciente de su herencia afroamericana, representa una nueva generación que enfrenta sus propias batallas con la identidad racial. El autor teje magistralmente las complejidades de esta relación padre-hija recién descubierta con los temas más amplios de identidad y pertenencia que permean toda la obra. La paternidad se convierte así en un vehículo para explorar cómo transmitimos, o fallamos en transmitir, nuestra herencia cultural y racial a las siguientes generaciones. El cuarto elemento fundamental que Matt Johnson desarrolla en Loving Day es el papel vital que juega la comunidad en la formación y transformación de la identidad personal. A través de la escuela Melange, una comunidad de personas birraciales que Warren y Tal descubren en Germantown, Johnson explora cómo los espacios compartidos pueden convertirse en catalizadores de cambio y autodescubrimiento. La escuela Melange no es una simple institución educativa, representa un microcosmos de la experiencia birracial en América. En sus aulas y pasillos, personas que han luchado toda su vida con cuestiones de identidad encuentran finalmente un espacio donde pueden ser completamente ellos mismos. Johnson describe este lugar como un refugio para los que viven en los márgenes de las categorías raciales tradicionales. A través de los encuentros de Warren y Tal con esta comunidad, el autor examina cómo la identidad no se forma en el vacío, sino en diálogo constante con otros que comparten experiencias similares. Las discusiones, debates y tensiones que surgen dentro de la comunidad Melange reflejan conversaciones más amplias sobre raza e identidad en la sociedad estadounidense. Particularmente reveladores cómo Johnson utiliza el humor y la ironía para explorar las dinámicas dentro de esta comunidad. Las diferentes perspectivas sobre la identidad racial, las disputas sobre autenticidad y los debates sobre el significado de ser birracial se presentan con una mezcla de humor agudo y profunda comprensión humana. Este aspecto de la narrativa cobra especial relevancia en nuestra era actual, donde las comunidades virtuales y físicas juegan un papel cada vez más importante en cómo las personas exploran y afirman sus identidades. La escuela Melange sirve como un recordatorio de la importancia vital de encontrar espacios donde uno pueda ser auténtico y sentirse comprendido. El quinto punto nos lleva al corazón mismo del título del libro, Loving Day, una referencia al histórico caso Loving v. Virginia que legalizó los matrimonios interraciales en Estados Unidos. Matt Johnson utiliza esta referencia histórica como punto de partida para explorar las complejidades del amor interracial en la América contemporánea. A través de las relaciones románticas de Warren, especialmente su conexión con Sunita, una mujer de ascendencia india, Johnson examina cómo el amor puede tanto trascender como complicar las fronteras raciales. El autor nos muestra que incluso en una era post-Loving v. Virginia, las relaciones interracial siguen enfrentando desafíos únicos y expectativas sociales complejas. En un momento particularmente revelador del libro, Warren reflexiona sobre cómo sus relaciones románticas siempre han estado teñidas por la cuestión racial. El amor debería ser simple, pero siempre hay una capa adicional de complejidad cuando la sociedad tiene algo que decir sobre quién debería amar a quién. Esta observación resonará con muchos lectores que han experimentado cómo el amor personal puede convertirse en un acto político involuntario. La relación entre Warren y Sunita se desarrolla como un contrapunto fascinante a la historia de sus padres. Mientras que el matrimonio de sus padres enfrentó los prejuicios explícitos de una era anterior, las relaciones interraciales modernas navegan por un terreno más sutil pero igualmente complejo de microagresiones, expectativas culturales y prejuicios internalizados. Johnson aborda estas dinámicas con una sensibilidad extraordinaria, mostrando cómo el amor puede ser tanto un acto de resistencia como un campo de batalla para las tensiones raciales no resueltas de nuestra sociedad.
El sexto punto crucial de Loveday examina el proceso continuo de reconstrucción de la identidad personal. Al igual que la mansión deteriorada que Warren intenta restaurar, su sentido de identidad requiere una reconstrucción constante y cuidadosa. Este proceso de reconstrucción se desarrolla en múltiples niveles. A nivel físico, Warren trabaja en la restauración de la mansión heredada, un proceso que sirve como metáfora de su propio viaje de autodescubrimiento. Cada pared que repara, cada grieta que sella, representa un paso en la comprensión y aceptación de su propia identidad compleja. En un pasaje memorable, Johnson describe cómo Warren comienza a ver la mansión y su identidad como proyectos paralelos. Algunas cosas necesitan ser demolidas para poder ser reconstruidas correctamente. Otras solo necesitan ser redescubiertas bajo capas de olvido y negligencia. Esta observación se aplica tanto a la restauración física de la casa como al proceso de reconstrucción personal que Warren experimenta. A medida que la narrativa avanza, vemos cómo este proceso de reconstrucción no es un viaje solitario. La presencia de Tal, su hija recién descubierta, añade una nueva dimensión a este proceso. Juntos, padre e hija deben reconstruir no solo sus identidades individuales, sino también su relación y su comprensión compartida de su herencia racial y cultural. Johnson nos muestra magistralmente cómo la identidad no es algo fijo que se descubre de una vez por todas, sino un proceso continuo de construcción y reconstrucción. Esta visión resulta particularmente relevante en nuestra era actual, donde las identidades son cada vez más fluidas y las categorías tradicionales están en constante evolución. El séptimo punto que exploraremos hoy es uno de los aspectos más brillantes de Loveday, el uso magistral que Matt Johnson hace del humor como herramienta para abordar temas profundamente serios. A través de la voz narrativa de Warren, el autor demuestra cómo la risa puede ser tanto un mecanismo de defensa como un medio de sanación. El humor en Loveday no es simplemente decorativo, funciona como un bisturí que disecciona las complejidades de la identidad racial en América. Warren, nuestro protagonista, utiliza el humor negro y la ironía como herramientas para navegar situaciones incómodas y confrontar verdades difíciles. Como él mismo dice en un momento revelador, a veces, reírse de algo es la única manera de evitar que te rompa. Johnson emplea un humor particularmente agudo cuando aborda los absurdos de la clasificación racial. Por ejemplo, cuando Warren describe sus experiencias en la escuela Melange, observa, es el único lugar donde he estado donde la pregunta, ¿qué eres?, viene con un menú desplegable de opciones. Este tipo de observaciones mordaces no solo provocan la risa, sino que también invitan a la reflexión sobre lo arbitrario de nuestras categorías raciales. El humor también sirve como puente generacional entre Warren y Tal. Sus intercambios cómicos, a menudo teñidos de incomodidad y descubrimiento mutuo, ilustran cómo el humor puede facilitar conversaciones difíciles sobre identidad y pertenencia. A través de estos momentos de ligereza compartida, padre e hija construyen gradualmente una conexión auténtica. En nuestra era actual, donde las conversaciones sobre raza pueden ser intensamente polarizadoras, el enfoque de Johnson nos recuerda el poder del humor para desarmar tensiones y crear espacios para el diálogo honesto. El octavo punto crucial en Loveday explora cómo el espacio físico y la geografía moldean nuestra comprensión de la identidad. Johnson utiliza la ciudad de Filadelfia, particularmente el barrio de Germantown, no solo como escenario, sino como un personaje activo en la narrativa que influye directamente en la evolución de sus personajes. La mansión victoriana en ruinas que Warren hereda se encuentra en un vecindario históricamente significativo, donde las líneas raciales y socioeconómicas se han dibujado y redibujado a lo largo de generaciones. Este espacio físico se convierte en un microcosmos de la experiencia racial americana. Como Warren observa, en Filadelfia, cada calle es una frontera, cada barrio una declaración de identidad. El autor nos muestra cómo diferentes espacios dentro de la ciudad evocan diferentes aspectos de la identidad racial. Los personajes se mueven entre vecindarios predominantemente negros, áreas gentrificadas y espacios de transición, cada uno con sus propias reglas no escritas y expectativas sociales. Johnson describe magistralmente cómo estos espacios físicos influyen en cómo los personajes se perciben a sí mismos y son percibidos por otros. La escuela Melange, ubicada estratégicamente en Germantown, representa un espacio liminal donde las identidades tradicionales se desdibujan y redefinen. Es un lugar que existe en los márgenes, tanto física como metafóricamente, proporcionando un refugio para aquellos que no encajan perfectamente en las categorías establecidas. Esta exploración de la geografía de la identidad resulta particularmente relevante en nuestra época actual, donde las ciudades experimentan rápidas transformaciones demográficas y culturales.
La narrativa de Johnson nos invita a considerar cómo los espacios que habitamos moldean nuestra comprensión de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. El noveno punto esencial de Loving aborda cómo el trauma racial y la sanación se transmiten a través de las generaciones. A través de la relación entre Warren y su fallecido padre, así como su recién descubierta relación con su hija Tal, Johnson explora cómo las heridas del pasado pueden resonar a través del tiempo y, simultáneamente, cómo cada generación tiene la oportunidad de romper ciclos y sanar antiguas heridas. El protagonista Warren lleva consigo no solo sus propias experiencias de confusión racial, sino también el peso de las decisiones y luchas de sus padres. Como él mismo reflexiona en un momento crucial del libro, heredamos más que genes y propiedades de nuestros padres, heredamos sus batallas no resueltas, sus preguntas sin responder. La presencia de Tal en la vida de Warren representa tanto un desafío como una oportunidad de sanación intergeneracional. A través de su relación, Johnson ilustra cómo cada generación tiene la posibilidad de reescribir su historia familiar y racial. Los momentos de conexión entre padre e hija, aunque a menudo incómodos y complicados, se convierten en oportunidades para romper patrones heredados y crear nuevas formas de entender la identidad racial. El autor muestra una sensibilidad particular al explorar cómo el trauma racial se manifiesta de manera diferente en cada generación. Si los padres de Warren enfrentaron un racismo más explícito y sistémico, Warren y Tal navegan por formas más sutiles pero igualmente impactantes de prejuicio racial. Como señala el autor a través de la voz de Warren, cada generación tiene sus propias cicatrices, pero también sus propias herramientas para sanar. El décimo y último punto crucial de Loving examina una pregunta fundamental que permea toda la obra: ¿qué significa ser auténtico en un mundo donde las identidades son cada vez más fluidas y complejas? Johnson aborda esta cuestión a través de múltiples capas de narrativa y significado. A través del viaje de Warren, el autor desafía la noción simplista de autenticidad racial. El protagonista se encuentra constantemente cuestionando qué significa ser auténticamente negro o blanco, y finalmente llegando a la conclusión de que la verdadera autenticidad radica en abrazar la complejidad de su identidad completa. Como Warren reflexiona, quizás la autenticidad no está en encajar perfectamente en una categoría, sino en ser honesto sobre no encajar en ninguna. La búsqueda de autenticidad se refleja también en las interacciones de la comunidad melange, donde diferentes personajes representan diversas formas de entender y vivir su identidad birracial. Johnson muestra magistralmente cómo no existe una única forma correcta de ser birracial, sino múltiples expresiones válidas de esta experiencia. El autor utiliza momentos clave en la narrativa para ilustrar cómo la autenticidad personal a menudo entra en conflicto con las expectativas sociales. La lucha de Warren por ser fiel a sí mismo mientras navega por diferentes espacios sociales y raciales refleja una experiencia común en nuestra sociedad multicultural actual. Este punto final del libro cobra especial relevancia en nuestra era contemporánea, donde las conversaciones sobre identidad, autenticidad y representación son cada vez más prominentes. Johnson nos recuerda que la verdadera autenticidad no se encuentra en cumplir con expectativas externas, sino en el coraje de aceptar y expresar nuestra complejidad inherente. Queridos oyentes, al llegar al final de este viaje a través de Loving, no podemos dejar de maravillarnos ante la maestría con la que Matt Johnson ha tejido una narrativa que trasciende las fronteras de la ficción para convertirse en un espejo de nuestra sociedad contemporánea. A través de la historia de Warren Duffy, hemos explorado las complejidades de la identidad racial en América, la importancia de la herencia y la familia, y las formas en que nuestro pasado moldea inevitablemente nuestro presente. Johnson no solo nos ha presentado una historia cautivadora, sino que nos ha ofrecido una lente a través de la cual podemos examinar nuestras propias experiencias y prejuicios. La genialidad de Loving radica en su capacidad para abordar temas profundamente serios con un humor agudo y una honestidad descarnada. Como hemos visto a lo largo de este episodio, la búsqueda de identidad de Warren refleja las luchas de innumerables personas que navegan por las complejas aguas de la raza, la familia y la pertenencia en nuestra sociedad actual. Este libro nos recuerda que las categorías rígidas y las definiciones simplistas de identidad racial son cada vez más inadecuadas en un mundo donde las líneas tradicionales se desdibujan constantemente. La historia de Warren nos muestra que la verdadera identidad no se encuentra en las casillas que marcamos en un formulario, sino en las experiencias vividas, las relaciones que forjamos y las verdades que elegimos abrazar. Para aquellos que nos escuchan hoy, los invito a considerar Loving no solo como una obra de ficción extraordinaria, sino como una invitación a la reflexión profunda sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Las preguntas que plantea el libro sobre identidad, autenticidad y pertenencia son tan relevantes hoy como cuando se publicó por primera vez.
Como siempre enfatizamos en Obcast, este episodio apenas rasca la superficie de la riqueza contenida en las páginas de Loving Day. Aunque hemos explorado los temas principales y momentos cruciales del libro, nada puede sustituir la experiencia de sumergirse en la prosa magistral de Matt Johnson y descubrir los matices y capas adicionales que cada lector encontrará en sus páginas. En la descripción de este episodio encontrarán enlaces para adquirir el libro y profundizar en la obra de Matt Johnson. También los invitamos a compartir sus propias reflexiones sobre los temas que hemos discutido hoy en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Loving Day. Hasta nuestro próximo encuentro, sigan explorando, cuestionando y creciendo a través de la literatura. Les habló Juan Amasol, y esto fue Obcast.